El día de hoy vamos a hablar de Los diálogos de Platón. en un breve análisis sobre el marco histórico y clasificación de estos. Dentro del marco histórico se conoce como Grecia clásica o antigua el periodo comprendido por los siglos 5 y 4 a.C., donde nació Platón hacia el año 428. Hijo de Aristón y Perictione, de quien se dice que remontaba su linaje hasta Solón. Se le asignó el nombre de Aristócles debido a sus grandes espaldas, pero es bien sabido que se le conoce como Platón. Gracias a una buena educación, Platón pronto destacó como poeta dramático. Apología de Sócrates. Es la obra de Platón donde se da una versión del discurso que Sócrates pronunció ante los tribunales de Atenas, como defensa en el juicio en el que se le acusó de corromper a la juventud y no creer en los dioses de la polis. Aunque se desconoce la fecha de su creación, el texto por su temática pertenece al ciclo platónico de las primeras obras llamadas socráticas, que el filósofo escribió en su juventud, e incluso piensa que en su primera obra, Sócrates comienza su discurso diciendo que no sabe si los atenienses han sido convencidos por lo que lo acusan, y quedan por la posteridad de la famosa frase «solo sé que no sé nada». Le pide al jurado que no lo juzgue por su manera de hablar, sino por la verdad de sus palabras. Melito, las leyes. Sócrates. Melito, no es lo que pregunto, yo te pregunto, ¿quién es el hombre? Porque es claro que la primera cosa que este hombre debe saber son las leyes. Melito, ¿son Sócrates los jueces aquí reunidos? Sócrates. ¿Cómo, Melito? ¿Estos jueces son capaces de instruir a los jóvenes y hacerlos mejores? Melito, sí, ciertamente. Sócrates. Pero ¿son todos estos jueces o hay entre ellos unos que pueden y otros que no pueden? Melito, todos pueden. Es de la penúltima fase de la obra de Platón y fue escrito en el año 370 a.C. Es un diálogo permanente entre Fedro y Sócrates, en el cual discuten diversos aspectos de la filosofía de Platón, como el valor de la retórica en conexión con la filosofía, el tema del amor, de la escritura y su relación con la memoria, el alma y la belleza. Platón establece una realidad dividida en dos. Una parte es la sensorial, sobre la que podemos conseguir conocimientos imperfectos utilizando nuestros sentidos. Todo lo que integra esta parte fluye y nada permanece. Solamente se trata de cosas que surjan y mueren. La otra parte son las ideas sobre la cual podemos conseguir conocimientos ciertos, verdaderos, mediante la utilización de la realización y la razón. Sócrates. Consideremos los discursos de otra especie, hermana legítima de esta elocuencia bastarda. Veamos cómo nace y cómo es mejor y más poderosa que la otra. Fedro, ¿qué discurso es y cuál es su origen? Sócrates. El discurso que está escrito con los caracteres de la ciencia en el alma, del que estudia, es el que puede defenderse por sí mismo, el que sabe hablar y callar a tiempo. Fedro, ¿hablas del discurso vivo y animado que reside en el alma del que está posesión de la ciencia y al lado del cual el discurso escrito no es más que un vano simulacro? Sócrates. Sí, ese mismo es. Platón retoma el mito de Eros, en el que expone su teoría sobre el amor, un dios intermedio y el deseo de poseer lo absoluto. El argumento de la obra es sencillo, la complejidad de su contenido profundo. Agatón, cuando obtiene un premio por su primera tragedia, organiza una fiesta, un banquete, invita a sus amigos más cercanos, entre ellos a Sócrates. Entre comida y bebida, los invitados deciden realizar una exposición de lo que cada uno cree sobre el amor. Poco a poco la fiesta se convierte en un debate filosófico sobre el amor. El amor es un gran dios, muy digno de ser honrado por los dioses y por los hombres de mil razones, sobre todo por su ancianidad, porque es el más anciano de ellos. La prueba es que no tiene ni padre ni madre, ningún poeta ni prosador que se le haya atribuido.
Fedón. De manera sensible y viva relata la conversación que mantuvo Sócrates con sus amigos en la prisión el día de su muerte sobre la inmortalidad del alma y el significado de la filosofía y la vida del filósofo. En la escena están presentes su esposa Jantipa y 14 de sus amigos. Los interlocutores principales son Simías y Cebes. Entre otros temas, Sócrates les habla de cómo no se debe ejercer la violencia contra uno mismo, es decir, el suicidio de la integridad del ser humano, y la posición que se debe tener ante la muerte. Platón emplea este cuadro para exponer sus ideas de madurez. Utiliza dos argumentos para demostrar la inmortalidad del alma, el de la reminiscencia y el de la simplicidad. Echécrates, dime, Fedón, ¿estuviste tú mismo cerca de Sócrates? Cuando en la prisión bebió la cicuta, ¿a lo que sabes de sus últimas horas te lo refirió a alguien? Fedón, estuve yo mismo ahí. Echécrates, ¿qué dijo Sócrates antes de morir y cómo murió? Me agradaría saberlo porque no hay día que esté en relación con Atenas y desde hace mucho tiempo no ha venido nadie de Atenas que nos haya podido dar más informes de este asunto, sino que Sócrates murió después de beber la cicuta, más no hemos sabido. La obra Protágoras, conocida con el subtítulo O de los sofistas, es una de las grandes obras de Platón. Encontramos dos ideas básicas en torno a las cuales giran todos los demás: la idea del sabio del sofista y la vida del virtud. Es decir, Protágoras nos plantea el problema socrático de la conexión entre la sabiduría y la virtud. Solo el sabio es virtuoso y solo el virtuoso es sabio. Solo el malo es ignorante y solo el ignorante es malo. El sabio puede enseñar la virtud. Protágoras sostiene que sí, y Sócrates la tesis contraria. Este debate contradictorio es la forma del trayecto de este enriquecedor diálogo que despierta curiosidad y debe ser leído con esmero. Es uno de los diálogos más breves de Platón. Tiene estrecha relación con la apología de Sócrates y es también apologético. Describe a Sócrates como un buen ciudadano que, a pesar de lo injusto de su condena, obedecerá a las leyes del Estado aunque este hecho le cueste la vida. Gritón, su amigo incondicional, acude a visitarlo con dinero, le sugiere la fuga y trata de convencerlo de los daños que provocará su muerte. Sócrates no cede, opone esta inevitable alternativa: la fuga es justa o injusta, porque en todos los casos debe de resolverse no por razones de amistad, de interés personal, sino por razones de justicia. La justicia le prohíbe fugarse, porque sería desobedecer las leyes de su suerte. Considerado uno de los diálogos de juventud, Ión es un texto donde Platón parece que disfrutara al contradecir y ridiculizar las opiniones de sus adversarios, que al ofrecer alternativas convincentes la afirmación de que la poesía es únicamente fuente de inspiración y no de arte o ciencia es despectiva respecto del trabajo del poeta durante el siglo XIX. Ión: sí, y de nada he dicho que no sea verdadero. Sócrates: sí, pues, ¿conoces tú al que habla bien? Debes conocer igualmente a los que hablan mal. Ión: así parece. Sócrates: así, mi querido Ión, no podemos engañarnos si decimos que Ión está versado en el conocimiento de Homero, igualmente que el de los demás poetas, puesto que confiesa que un mismo hombre es juez competente de todos los que hablan de los mismos objetos y que todos los poetas tratan poco más o poco menos las mismas cosas. Este diálogo está directamente vinculado a Protágoras. Platón pone en boca de Menón y de Sócrates la controversia de si es posible enseñar la virtud. Para volverlo a la cuestión, Sócrates le indica el método de la indagación y le expone la teoría de la reminiscencia, basada en la inmortalidad del alma y la metapsicosis. Estas teorías se ligan aquí hasta el punto de formar una.
Para concluir, Sócrates utiliza el método de la duda razonable. A partir de que no sabemos nada, vamos a descubrir el cómo encontrar respuestas. A través de este diálogo muestra una aparente autocrítica de su teoría de las ideas, teoría que afirma la existencia de dos órdenes, el inteligible formado por las ideas y el sensible formado por las cosas. El Parménides ha desatado durante siglos discusiones filosóficas en torno al cual era la verdadera intención de Platón. Para unos, el filosófico se distanciaba de su teoría de las formas o ideas, para otros era un ejercicio para afianzar su doctrina y establecer una opinión personal que puede coincidir con la de otros estudiosos. Platón nos va indicando los puntos que considera importantes. La corrección de los nombres, desde diferentes ángulos. El que conoce los nombres conoce también las cosas, dice Cratilo. Ergógenes no está de acuerdo. La discusión continúa. Los nombres tienen una propiedad. ¿Es natural o de pura convención? Sí es natural. ¿En qué consiste? Platón nos sugiere que el lenguaje de sí mismo se puede prestar para defender una u otra postura. Es decir, que el lenguaje sería un instrumento, pero Platón no quiere darnos una respuesta. Quiere que reflexionemos. Los diálogos de Platón son una intricada red de indagaciones filosóficas que a través de la maestría del diálogo socrático trascienden el tiempo y ofrecen una visión dialéctica que desafía las concepciones convencionales de la realidad, la moralidad y el conocimiento, dejando un legado perdurable en el tejido mismo del pensamiento occidental.